uno de los objetivos es conocer de forma general las características de las patologías más prevalentes que nosotros vamos a encontrar al visitar a la gente o al ponernos en contacto ahora de manera virtual con ellos. Y por otro lado, también comprender la importancia de un abordaje integral. La mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, como está en el título, requieren un abordaje integral, y esto es un tratamiento que es no farmacológico y por otro lado farmacológico. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque la mayoría de los pacientes con algunas de estas enfermedades van a estar tomando alguna medicación que es necesaria. Pero también estas patologías tienen como pilar fundamental el abordaje no farmacológico. Y esto es el cambio en el estilo de vida. Y eso está validado a través de diferentes estudios, en diferentes casos, para cada enfermedad. Entonces, quizás esto es lo que a nosotros nos compete como colportores, ¿no? El abordaje no farmacológico, pero sin olvidar que el paciente va a requerir de un abordaje integral que incluya estos dos aspectos. Hay una encuesta que se lleva a cabo cada cierto tiempo en Argentina, que se llama Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, en la última edición que se realizó en el 2018, y el informe definitivo se publicó en el 2019. Con respecto a otros años, ha mejorado en el 2019. La actividad física que ha aumentado en realidad. El consumo al menos de 5 porciones de frutas o verduras al día. El consumo de frutas o verduras ha aumentado en un 6% con respecto al previo, que es de 4.9. Si bien no hay mucha diferencia, sí es una diferencia estadísticamente significativa. La prevalencia del consumo de tabaco también es una de las cosas que descendió con respecto a años anteriores. Así como hay cosas que han mejorado, ¿sí? Como el aumento de consumos de frutas y verduras, el descenso de lo que es el consumo de tabaco, también hay cosas que siguen igual o que han empeorado. Una de ellas es el exceso de peso, que incluye sobrepeso más obesidad. Con respecto a los años anteriores viene en un aumento importante. Casi el 60%, más del 60% de esta población en Argentina, la población evaluada, pero que es bastante representativa de todo el país, tiene alguna alteración del peso. Y si hablamos solamente de obesidad, todos los años anteriores hay un marcado aumento, 25%. Entonces, si hablamos de diabetes, en términos mundiales, la prevalencia se estima en un 6,4%, pero nosotros acabamos de ver que acá en Argentina la prevalencia es casi del 13%, o sea que duplica la prevalencia que hay en el resto del mundo. O sea, es un país donde tenemos mucha diabetes. La diabetes tipo 2 no detectada puede llegar casi al 50%. Esto quiere decir que hay gente que tiene diabetes y no lo sabe. Y la diabetes tipo 2, que es la que nosotros vamos a repasar ahora, corresponde al más del 90% de todos los casos. Vamos a ver que hay distintos tipos de diabetes. Sin embargo, la mayor cantidad de casos son de diabetes tipo 2. ¿Cómo la podríamos definir? Es una enfermedad que se caracteriza por hiperglucemia. Esto es un nivel elevado de glucemia, glucosa o azúcar en sangre. Más o menos entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Cuando tenemos valores por encima de 126 en 2 o más oportunidades, decimos que hay una alteración de la hiperglucemia y que esa persona tiene diabetes. En general, estas enfermedades vienen en combo. La persona que tiene diabetes muchas veces tiene hipertensión, tiene colesterol alto, y todo eso aumenta el riesgo cardiovascular. Acá tenemos un cuadro sobre las distintas, como la clasificación de la diabetes, y la que nosotros vamos a abordar es esta, que es la diabetes mellitus tipo 2 y que se caracteriza por resistencia a la insulina con déficit relativo de insulina. En el caso de la diabetes tipo 2 en general está asociada a sobrepeso, y eso hace, el tejido adiposo hace que la insulina no funcione correctamente. El tejido adiposo genera resistencia a la insulina, aunque la persona tenga niveles que pueden ser normales
o relativamente bajos de insulina, esa poca insulina no funciona como debería. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga diabetes? Hay factores asociados al estilo de vida, como el sedentarismo, la dieta occidental, el tabaquismo, el consumo de alcohol, una duración de sueño menor a 5 a 6 horas o mayor a 8 o 9 horas. O sea, los extremos, los dos, tienen un impacto sobre el riesgo de diabetes. La obesidad central, el aumento de la circunferencia abdominal, eso también tiene un impacto. Madres de niños con peso mayor a 4,5 kilos, y bueno, entre otras condiciones que aumentan el riesgo. El 50% de las personas al momento del diagnóstico de diabetes, estas enfermedades que nosotros mencionamos en general tienen un largo periodo que es asintomático. Eso quiere decir que la persona no tiene síntomas que manifieste como consecuencia de la enfermedad. Pero el tema de estas enfermedades es que si no se las controla, ¿sí? Si no se les hace un abordaje integral que hablábamos al principio y la persona no hace un tratamiento, estas enfermedades progresan y tienen un impacto sobre distintos órganos. A nivel macrovascular, eso del corazón, el cerebro, la circulación de los miembros inferiores de las piernas, eso sería lo macrovascular, o sea, se ve afectado si no hay un tratamiento. Pero también hay alteraciones microvasculares, como son la retinopatía, afecta la retina, la nefropatía, es decir, que se afecta el funcionamiento de los riñones, y la neuropatía, que es una alteración de la sensibilidad a nivel de miembros inferiores. Todas estas enfermedades, si la persona no instaura un tratamiento, pueden progresar y tener este tipo de complicaciones. Y lo que dice al costadito, el 50% van a tener alguna de estas al momento en que le digan, usted tiene diabetes, pero además tiene falla renal, además tiene vasculopatía periférica, además tiene retinopatía. Por eso es tan importante hacer un abordaje temprano. Y fíjense lo que dicen las guías sobre lo que es abordaje de diabetes, y lo más importante que destacan ellos es la educación del paciente. Muy importante, y que por ahí los médicos no tenemos el tiempo en el consultorio, lamentablemente, para destinarle a esto, ¿no? Entonces nos enfocamos muchas veces en lo farmacológico y lo otro, lamentablemente, queda medio a la deriva o se va tratando en diferentes consultas, pero muy por encima. Esto es sumamente importante. Que el paciente deje de fumar, que el paciente tenga una alimentación saludable, que el paciente haga ejercicio físico. Siempre que no haya contraindicaciones, a todos los pacientes se les va a recomendar como mínimo 30 minutos de actividad física, que pueden ser continuos o que pueden ser fraccionados, de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. Qué importante que es el cambio en el estilo de vida